Hola, buenos días. Nosotros somos alumnos de la Universidad Tangamanga en la licenciatura en enfermería. Nuestro tema a presentar se llama drenaje de hematoma subdural. Nuestro docente es el licenciado en enfermería Etni Abraham Galván Altamirano y el equipo está integrado por Sánchez Quirino, Jessica Montserrat, Rodríguez Gaspar Yesenia, Vallejo Álvarez Juan Pablo, Rodríguez Torres Stephanie, Villalobos Galván Daisy Janet y Tristán Ibarra Carla Yaqueli. Drenaje de hematoma subdural. Procedimiento quirúrgico mediante el cual se drena la zona previamente ocupada por líquido hemático. El hematoma subdural es la acumulación de sangre entre la dura madre y la aracnoides, generalmente producida por un traumatismo en la cabeza. El material quirúrgico consta de una anestesia local y sedación de midazolam o infusión continua de remifentanilo, una bolsa para drenaje, un témpano de Hutchin, un iniciador, una extensión de 4 y 5, fresas, perforador steel, cubierta recta, curva, separadores automáticos, Helpi, mastoides, Adson, de Biebles y Aligoteri. El material que se utiliza para el cierre de capas es sutura Vicryl y grapa de Raney. Funciones de enfermería en el pedido transoperatorio: la recepción del paciente en quirófano, colaborar en la transferencia del paciente hasta la mesa quirúrgica, sujetar la cabeza, cuello durante la transferencia del paciente a la mesa, controlar los catéteres de acceso vascular, sondas y otros dispositivos que porta el paciente en el traslado a la mesa del quirófano, verificar la colocación y permeabilidad de los accesos venosos, preparación de la piel, zona de incisión con agentes jabonosos, solución antiséptica o aseo del paciente si es preciso, mantener el paciente con ropa adecuada y preguntar o determinar el margen y permeabilidad de movimiento corporal y o articular. Verificar la adecuada alineación corporal, adaptando soportes y complementos de seguridad a las posibilidades del paciente. Asegurar que no existen puntos de presión sobre ninguna parte corporal que pueda favorecer lesiones en la piel o compresiones de nervios periféricos. Acolchonar prominencias óseas. Comprobar que las sondas, catéteres u otros dispositivos estén colocados de forma que no ejerzan presión en su trayectoria y no interfieran en el campo quirúrgico. Monitorizar los signos vitales o poner en marcha un dispositivo de control continuo. Evaluar la ubicación del manguito de presión sanguínea en función de los accesos venosos, tipo de intervenciones, posición del paciente. Canalizar accesos venosos periféricos si es preciso. Preparar, colaborar con la colocación del catéter epidural o epidural. Administrar profilaxis o terapia antibiótica según protocolo o indicación. Colaborar en la inserción y puesta en marcha de un acceso venoso central, colaborar en la inserción de catéter arterial, colaborar en la puesta en marcha de las líneas hemodinámicas invasivas y colaborar con el anestesista y enfermera de anestesia en el procedimiento de control de la vía aérea, suministrando los materiales necesarios. Administrar terapia intravenosa y o medicación anestésica según se indique. Valorar, preparar, realizar sondaje vesical e iniciar control de diuresis. Preparar, colaborar y colocar una sonda nasogástrica si procede. Proporcionar protección ocular una vez que el paciente está anestesiado. Gestionar y comprobar disponibilidad de productos sanguíneos según se especifique o sea necesario. Verificar que el producto sanguíneo preparado concuerda con el receptor. Preparar sistema de administración para el producto sanguíneo. Verificar que el paciente no esté en contacto con ningún objeto metálico. Utilizar un sistema de calefacción para mantener la temperatura corporal del paciente. Colocar medias de compresión y o conectar el dispositivo de compresión secuencial según protocolo de profilaxis antitrombótica o indicación. Colaborar en la posición quirúrgica requerida. Verificar la seguridad del paciente cuando se prevén o existan cambios de posición intraoperatoria. Entregar al enfermero instrumentista medicamentos, soluciones, contrastes, cementos hemostáticos, observando que se realizan con técnica aséptica. Proveer al equipo quirúrgico estéril de sueros y líquidos de irrigación calientes o fríos según necesidades y normas del centro. Mantener el orden dentro del quirófano. Retirar equipos que no son
necesarios o seguros, indicar a los miembros del equipo quirúrgico las posibles presiones sobre el paciente, suministrar soluciones antimicrobiana, comprobar la colocación de los campos quirúrgicos si es necesario, ajustar la mesa de operaciones si procede, solicitar injertos, prótesis o implantes de acuerdo con las necesidades de la cirugía, recoger e identificar las muestras biológicas que han de ser procesadas o analizadas, gestionar el envío de muestras biológicas para su análisis intraoperatorio o diferido, gestionar muestras sanguíneas, extraer, identificar, proporcionar a la enfermera instrumentista el material de implante definitivo después de que haya sido medido y comprobado por el cirujano con las componentes de pruebas, controlar la seguridad del paciente vigilando la postura corporal y dispositivos de tracción, sujeción o inmovilización durante las intervenciones quirúrgicas. Mantener el quirófano limpio y ordenado descartando las componentes de pruebas, controlar la seguridad del paciente vigilando la postura corporal y dispositivos de tracción, sujeción o inmovilización durante las intervenciones quirúrgicas. Mantener el quirófano limpio y ordenado descartando en lugar apropiado materiales de desecho, colaborar en el cálculo de la pérdida de sangre o líquidos, atender el funcionamiento incorrecto de equipos, dispositivos sustituyéndolos si procede, solicitar al personal auxiliar materiales o equipos adicionales según sean necesarios, atender, contestar, coordinar llamadas, avisos o mensajes del equipo médico y asistir en la utilización y colocación adecuada del equipo de rayos X, microscopio, neuronavegador y fuentes de luz cuando sea necesario. Bueno, la función de enfermera en el área preoperatoria va a realizar la consulta de programación quirúrgica, la asignación de quirófano y o también recabar información. También va a desplazarse hasta la unidad de hospitalización y realizará una entrevista, hará también una visita prequirúrgica a la persona que se le va a ser intervenida. Vestir pijama, calzado, gorro y mascarilla antes de entrar a quirófano. Realizará valoración preoperatoria, lavará manos higiénicamente, verificará la correcta limpieza y desinfección del quirófano, hará la preparación específica de quirófano para los pacientes alérgicos a látex, la revisión del funcionamiento y ubicación de mesas y luces quirúrgicas, comprobará el equipo de oxigenación y ventilación artificial, comprobará y preparará y ubicará adecuadamente los sistemas de aspiración y sus elementos, verificará la disponibilidad y correcto funcionamiento de los equipos de infusión y regulación de líquidos, comprobará la disponibilidad de sistemas electroquirúrgicos, va a verificar la conexión de sistemas de eliminación de gases, también preparará los accesorios de la mesa quirúrgica que son necesarios para la posición de una correcta apoyo al paciente, preparará los torniquetes neumáticos de la isquemia, comprobará el ecógrafo y también el volumen y la presión de los aires comprimidos. También se va a encargar de revisar el inventario de medicamentos de la sala de quirófano. También disponer del mobiliario de acuerdo a la cirugía, ubicación de mesas, unidad de electroquirúrgica, equipo de radiología, torres de endoscopía y microscopio. También va a verificar las condiciones ambientales respecto a la temperatura, humedad y flujo. Verificará el nivel de agua destilada, enchufar y ajustar los termostatos del dispositivo calentador de líquidos. También va a provisión del equipo de ropa y material que se va a utilizar en la cirugía. Confirmar la disponibilidad de implantes, prótesis y componentes asociados según sea la necesidad quirúrgica. Planificará la disponibilidad de materiales e instrumental con el personal auxiliar. Consultar con el anestesista sobre la técnica de anestesia,
y o necesidad de dispositivos especiales. Preparará la medicación de anestesia en concentraciones y condiciones adecuadas. Preparará el equipo de administración de la medicación y su terapia. Recepción y acogida del paciente en la sala de preanestesia o antequirófano. Confirmar la identidad del paciente y su correlación de la documentación clínica. Establecer una relación profesional de confianza desde el primer momento. También va a verificar con el paciente o familiar el procedimiento, el sitio y localización del procedimiento quirúrgico. Consultar la historia clínica y verificar la preparación quirúrgica del paciente. Determinar el nivel de anestesia, miedo respecto al procedimiento quirúrgico. También valorar posibles dificultades en la comunicación. Valorar el grado de conocimiento sobre la anestesia y la cirugía. Valorar y procurar contacto con algún ser querido antes de la cirugía. Comunicar al resto del equipo los posibles déficits, dificultades, necesidades o inquietudes que presente el paciente. Confirmar y comunicar alergias. En el posoperatorio se va a preparar, identificar con los datos del paciente los documentos que se han de ser complementados tras la cirugía, a la anatomía, patología y bacteriología. Coordinar la retira y sustitución de instrumentos contaminados accidentalmente y cuyo uso sea necesario. Organizar la limpieza inmediata del suero de cualquier mancha de sangre o de líquido corporal con un desinfectante apropiado. Coordinar la sustitución de balas de gas como es el oxígeno, aire comprimido, nitrógeno, etc. Comunicar el estado de paciente y el proceso o progreso a la familia según se establezca o proceda. También vigilar y mantener la temperatura de los dispositivos de calefacción y refrigeración. Recoger el instrumental que se desea o no se va a ser utilizado en la cirugía y ubicarlo en el lugar adecuado. Controlar o eliminar posibles fuentes de contaminación del campo quirúrgico. Promover adecuado nivel de ruido y concentración dentro del quirófano. Preparar, solicitar citostáticos a farmacia e intervenciones donde se requiere. Dotar a los miembros del equipo quirúrgico las mascarillas especiales de protección en intervenciones donde se requiere la quimioterapia intraoperatoria. Solicitar contenedores específicos para el desecho de material contaminado por citostáticos. Facilitar a la enfermera instrumentista los drenajes y los sistemas colectores. Colocar con la enfermera instrumentista en los cuidados de la incisión, fijación de drenajes y sondas y apósitos o en la colocación de elementos de sujeción. Preparar los materiales y colaborar en la colocación de los drenajes. Separar los suministros estériles de los no estériles. Identificar y comunicar situaciones que afectan al paciente y otros miembros del equipo. Mantener la integridad de los catéteres y las líneas intravasculares. Gestionar los implantes y prótesis utilizados. Realizar docencia a estudiantes de pregrado y enfermeras en formación. Colaboración de la retirada de material. Instrumentar a la zona de limpieza y desinfección. Reemplazar materiales y dispositivos defectuosos utilizados durante la cirugía. Clasificar y ordenar el instrumental limpio en los contenedores. Coordinar, ayudar a la limpieza y preparación del quirófano para la siguiente cirugía. Organizar y recoger el aparataje, soportaje y suministros utilizados. Realizar engrasado de motores, material o instrumental tras la limpieza requerida. Coordinar la retirada de los contenedores quirúrgicos. Información de la disfunción o falta de material. Reporte de material y medicación utilizada. Solicitar al paciente siguiente según sea su parte quirúrgica y avisar al equipo de quirúrgico